Quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones a propósito del debate que hubo en la Argentina con motivo del proyecto de despenalización del aborto. Estas consideraciones las hago a partir de una inquietud que surgió en mí porque me sentí como cómplice del silencio en el que, salvo honrosas excepciones, la mayoría de nuestra generación se quedó dormida, mientras lo que Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte trabajaba sistemáticamente en esto desde hace más de 30 años. Por eso es unas reflexiones que hago y comparto con ustedes como una manera también de pedir perdón por esa pasividad, por esa distracción y también de alguna manera a invitarles a que reflexionen y tomen actitudes que les parezca convenientes o necesarias para que el día de mañana ustedes no tengan que pedir perdón a la generación que les suceda. Este tema es como la punta de un iceberg, de algo más grande que, si Dios quiere, iré desarrollando y compartiendo con ustedes, por lo menos para generar alguna inquietud o algún pensamiento que pueda en cada uno convertirse luego en una acción. En una conferencia que le escuché hace muchos años al doctor Jorge Scala, un abogado comprometido con la vida, terminaba su conferencia animando a los jóvenes a especializarse. Hay muchos campos, hay muchas situaciones en las cuales uno puede involucrar si se siente llamado, pero como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Más vale ser serio en un tema en el cual uno pueda aportar, pueda sugerir, pueda iluminar y pueda influir en la sociedad, porque la sociedad está en nuestras manos. Yendo al punto concreto, se lo puede enfocar desde distintos ángulos. Sin duda, es un tema transversal, porque es el tema de la vida. La primera cuestión, si lo vemos desde el punto de vista biológico, es interrumpir embarazo. Quiere decir truncar una vida o es evitar que se produzca una nueva vida. Es decir, aquel conjunto de células, como se lo quiere llamar, ¿es una persona o son meras células? Toda la ciencia médica coincide en afirmar que la vida comienza desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. A partir de allí se forma una nueva vida, una nueva persona, con una información genética distinta de la de la madre. Es una información genética absolutamente personal, única e irrepetible. Es un nuevo individuo y por eso es una persona que la biología ya reconoce con esa nueva información genética. Desde el punto de vista del derecho, el ordenamiento jurídico también reconoce la vida desde el momento de la concepción. Así lo dice la Constitución Nacional, así lo dicen tratados internacionales, constituciones provinciales, etc. Es decir, desde el momento de la concepción, el derecho lo reconoce como una persona, con una dignidad propia. Y esa dignidad es la que el derecho le reconoce. El primer derecho de una persona es el derecho a la vida. Y este derecho a la vida no es que le sea otorgado, concedido como una gracia, sino que es un derecho que se le reconoce en cuanto es persona. La dignidad de persona es la que funda ese derecho. Por eso se dice que toda libertad tiene el límite de los derechos de los demás. Mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Y el derecho a la vida es un derecho inalienable que ningún otro derecho puede aplastarlo, puede ignorarlo. Si lo consideramos desde el punto de vista de la sociología,
es también otra realidad en la que aparece con toda claridad que no es solución el aborto. Un problema, así lo llaman al embarazo, como un problema, no se resuelve con otro problema. Si yo voy manejando un auto y atropellé a una persona y le pasé por encima, no voy a solucionar ese problema poniendo marcha atrás y volviendo a pasarlo marcha atrás por encima. El trauma o el conflicto que genera en una sociedad instalar la muerte como solución es el fracaso de la sociedad, es el fracaso social. Hay sin duda muchas otras maneras en las cuales se puede presentar alternativas al aborto. Quizás puedan ser más trabajosas y a largo plazo, pero evidentemente mucho menos traumáticas que lo que el aborto produce. Si lo vemos desde el punto de vista de la psicología, es también clarísimo. El trauma post-aborto es demasiado profundo. Una mujer no puede ser la misma después de haber hecho un aborto. Ese trauma se manifiesta en el llanto, depresión, intentos de suicidio. Casi el 30% de las mujeres que abortaron han intentado el suicidio. Quizás en los primeros años es la negación, pero luego aquello salta del fondo del corazón y la conciencia, generando todo ese dolor y esa pena. Es el trauma que muchas también se quejan, que antes de realizar el aborto, cuando se las empujaba, se las acorralaba con esa única alternativa, nadie les dijo lo que iba a suceder después, en su corazón, en su conciencia, en su vida. Y eso es realmente una herida que no cierra. Si lo vemos desde otro ángulo, del punto de vista de la cultura, el aborto no es más que el eslabón de una cadena. Y esta imagen de la cadena es muy gráfica porque sin duda es una esclavitud. Ese estilo de vida que se quiere imponer, pretendiendo una libertad que no se sujete a normas, leyes ni autoridades, un libertinaje. Un libertinaje se convierte en una esclavitud de las pasiones, una esclavitud del hedonismo, del consumismo. La revolución sexual de los años 60 forma parte de este movimiento emancipador del pacifismo, la hippies, revolución estudiantil, aquel eslogan, no hagamos la guerra, hagamos el amor, que pretendía un sexo libre. Todo aquello también se fomentó con la generalización, la aparición y generalización de la píldora anticonceptiva, que permitía un sexo sin consecuencias y por lo tanto un sexo libre, un sexo sin amor, solo por placer. Esa ruptura, esa separación del doble significado del amor matrimonial, que es unitivo y abierto a la vida, incitó a vivir esa sexualidad sin consecuencias. Respecto a los anticonceptivos, hay que aclarar que los primeros eran realmente anovulatorios, pero con una carga hormonal tan fuerte que producían efectos no deseados en la mujer. De aparición del bigote, de mujeres hombrunas, etc. Pues hubo que suavizarlos y por lo tanto ya no eran tan anovulatorios y por eso tenés ese segundo efecto antiimplantatorio para evitar que ese óvulo fecundado anide en el útero, es decir, se produzca un aborto, un microaborto, pero la eliminación de una persona, porque en ese óvulo fecundado ya hay una genética nueva. Este fenómeno de la anticoncepción planteó un nuevo problema moral que el Papa Pablo VI respondió con la encíclica Humanae Vitae en el año 68 y con toda claridad dijo que no es lícitamente bueno, no es moralmente bueno toda acción que en la previsión, realización o consecuencias
busque directamente eliminar la vida humana. Un sexo sin consecuencias genera también un estilo de vida en el que la sexualidad se presenta como un juego. Dejarse llevar por lo que uno tiene ganas de hacer hace a uno esclavo del placer. Incluso lo convierte en un objeto de placer. Uno mismo se convierte en objeto. Se impone la moda de lo banal, canciones, bailes, modos de vestir, juegos provocativos. Hay, lamentablemente, un mensaje universal contra el pudor, la castidad, la virginidad, como si fueran cuestiones religiosas que hay que superar, y no valores humanos que respetan la dignidad de la persona. Y así uno va como entrando en un estilo de vida que termina convirtiéndose en una verdadera esclavitud, animalización de la persona. La educación, esta educación sexual integral que se impone con ideología y género, es como la herramienta fuerte que se utiliza para como ideologizar a los jóvenes y justificar ese estilo de vida. Se puede distinguir en lo que se llama, esto es algo quizás más de nombre, pero educación sexual integral, que busca como hacer foco en la sexualidad y es una sexualización de todos los ámbitos de la persona, mientras que una educación integral de la sexualidad es una educación, una educación sexual, pero integrada en el conjunto de la persona humana. La persona humana no es solo sexo. La persona humana es capacidad de amar, es libertad, es respeto. La persona humana tiene una inteligencia, tiene un objetivo de vida, tiene capacidad de relacionarse, capacidad de dar vida. Es decir, hacer de una persona libre y responsable de sus actos a partir de esta educación que integra la sexualidad en todas las dimensiones de la persona humana. Dicho esto, así a modo rápido, podemos ver un poquito cómo este tema del aborto se fue imponiendo en el mundo. Es a partir de Estados Unidos, el doctor Bernard Nathanson, conocido como el rey del aborto, en los años 60, 70, él realizó personalmente 5.000 abortos, incluso a su propia esposa. En su clínica se realizaron más de 75.000. Cuando la ciencia avanzó y llegó el ultrasonido, pudo escuchar el corazón del feto, el corazón latiendo de aquel conjunto de células que él pensaba que se trataba. Eso ya le llamó la atención. Y cuando llegó la ecografía, pidió ver por un ecógrafo qué sucedía al practicar el aborto. Eso para él fue demoledor. Cambió su postura. Esa ecografía se publicó luego con un video que se llama El grito silencioso, se puede encontrar en internet, en la que él claramente vio de lo que se trataba cuando practicaba un aborto. Y entonces en esa segunda etapa de su vida, en la cual él se convirtió en un gran pilar de la defensa de la vida, explicaba cómo lograron imponer el aborto en los Estados Unidos a partir de 4 pilares. El primero es ganar la prensa, dominar los medios de comunicación, para que toda información al respecto vaya sesgada según el interés de esa postura abortista. En segundo lugar, manipular las cifras, es decir, mentir. Presentarlas exageradas, presentarlas agrandadas a favor de esta opinión para que se genere conciencia, opinión de la magnitud del tema. En tercer lugar, rechazar la ciencia, no detenerse en el dato objetivo, sino subjetivar la cosa, ir al problema de la persona, de la mujer, la cultura. Y por último, defenestrar a la iglesia, es decir, poner un chivo expiatorio
y canalizar hacia la Iglesia como retrógrada todo argumento en favor de la vida. Con esos 4 pilares fueron imponiendo esa postura que terminó ganando campo en los Estados Unidos y a partir de ahí en todo el mundo. Hay muchos, llamemos así, conversos, personas que han estado luchando por imponer el aborto y luego de algún suceso en su vida que les abrió los ojos, cambiaron de postura. Amparo Medina, ecuatoriana, luego de un largo camino revolucionario, llegó a ser asesora en la ONU, responsable en Ecuador del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina. Y ella, en su nueva etapa, en la etapa de Conversa, explica que se trata de un negocio multimillonario, de un negocio en el cual se maneja tanto dinero que no hay escrúpulos, que los padres no deben ser informados de la educación sexual que reciben sus hijos, que en los colegios se deben distribuir anticonceptivos a sus alumnos sin conocimiento y consentimiento de los padres, y si un maestro o médico llega a informar de esto, debe ser expulsado del trabajo. Esa era la presión que ponían desde las Naciones Unidas en los países que entraban en esta espiral. También ella misma explica, detrás de esta presión está el interés de fomentar el control de la natalidad en los países de América Latina, porque son países con grandes recursos naturales y por lo tanto disminuir su población los hace más frágiles a la presión o el interés de los países poderosos. También sexualizar esa educación sexual y incitar a los jóvenes y a los niños a entrar en ese estilo de vida, los convierte, ella decía, en animalitos que no tienen control sobre su carácter y por eso una población fácil de manipular. Con lo cual hay muchos motivos e intereses detrás de todo esto. Otro testimonio, Sarah Winter, esta mujer brasilera, ex militante de Femen, cofundadora de Femen Brasil, estas feministas radicales. Ella también da testimonio de cómo se dio cuenta del error y de todo lo oscuro que era ese camino, al cual llegó como consecuencia de una vida muy sufrida, pero cuando le dieron el misoprostol casi se muere ella, desangrada, y fue en la clínica donde un médico provida la contuvo, la ayudó, y así fue abriendo los ojos, y hoy es una también gran defensora de la vida. En fin, son muchos los testimonios que uno puede encontrar de conversos y que nos muestran que la realidad de esta locura que es el aborto y la mentalidad abortista, enfocándose en el problema puntual, pero perdiendo de vista las consecuencias que ese tipo de solución quiere presentarse y las consecuencias que trae para la sociedad.